del día de hoy en Romanos, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Romanos 3, versículos del 1 al 8. Voy a dar lectura. Ustedes sigan con sus vistas, por favor. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por la revelación de tu evangelio, la revelación de tu Hijo Jesucristo en tu evangelio. A tu gracia me encomiendo, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de este tiempo, que tu palabra, Señor, sea predicada, la cruz y el sacrificio de Cristo sea proclamado, Señor, que tu iglesia sea edificada y las almas salvas. En Cristo Jesús oramos. Amén. La Night Bright 300 es oficialmente la linterna más brillante del mundo. Con sus más de 500,000 lúmenes, ha batido el récord Guinness de ser el dispositivo portátil que más ilumina. Y para ponerlo en perspectiva, hermanos, esta lámpara, los focos de un estadio de fútbol iluminan la mitad de lo que esta linterna ilumina. Su creador es James Hobson, es de hecho un youtuber canadiense mejor conocido como Hack Smith por su canal, y él junto con su equipo creó esta linterna que es capaz, escuche esto, de cegar a cualquier ser humano si no lleva la protección adecuada. Ahora, si nos preguntamos, bueno, esta es una linterna impresionante, ¿no? Hasta peligrosa. Pero ¿cuál será la luz más potente del universo? Un periódico español, El País, publicó un artículo el 20 de noviembre de 2019 titulado Detectada la luz más potente del universo. Se trata de la detección de un estallido de rayos gamma que fueron detectados por las antenas de los telescopios MAGIC ubicados en las Islas Canarias. Y en unos 20 segundos enviaron una alerta a la Tierra de un estallido y dijeron que esto era la luz más fuerte detectada desde la Tierra. Dicen, estas son las mayores explosiones del universo actual, capaces de liberar, escucha esto para que vean la perspectiva, capaces de liberar en apenas 100 segundos la misma energía que emitirá el Sol en lo que le queda de vida. Todos sabemos que las mejores observaciones astronómicas se dan en la noche. Necesitamos que el cielo esté oscuro para que desde la Tierra podamos observar los astros de mejor manera. Y nosotros sabemos que estas explosiones detectadas por los telescopios de las Islas Canarias no es la luz más potente del universo que existe. Nosotros sabemos por la revelación de la palabra de Dios que hay una luz, un resplandor que es capaz no solamente de dejar ciego al ser humano, sino de quitarle la vida. Y nos referimos al resplandor de la gloria de Dios. La Biblia habla, y a pesar de que no tenemos acceso con nuestros ojos físicos a la gloria de Dios,
sí dejó señales de su gloria en su creación. De hecho, el Salmo 19, ustedes lo conocen, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es glorioso, nuestro Dios, el Dios en que creemos es un Dios de gloria. Los seres humanos no. Dios es santo, 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 santo. Los seres humanos no lo somos. Y este contraste entre lo que nosotros somos y lo que Dios es solamente hace más evidente la luz de la gloria de Dios. Y de eso está hablando Pablo. Pablo, ¿de qué está hablando en estos primeros 8 versículos del capítulo 3 de Romanos? De un contraste entre la iniquidad humana y la gloria de Dios. Y esos 3 contrastes que está haciendo resaltar Pablo son en 3 esferas. El ser humano es infiel, pero Dios es fiel. El ser humano es mentiroso, pero Dios es veraz. El ser humano es injusto, pero Dios es justo. Veamos el primer contraste en los primeros 3 versículos. Inicia diciendo el apóstol Pablo: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El hombre es infiel, pero Dios es fiel. Este versículo inicia, el versículo 1 dice: ¿qué ventaja? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Por qué hace esta pregunta? Bueno, si usted ha seguido las predicaciones los últimos domingos, sabe que Pablo se ha estado refiriendo al sector judío de la iglesia de Roma. Primero habló del sector gentil, aquellos que estaban acostumbrados ¿a qué? Pues a la idolatría, al desenfreno sexual, etcétera. Y entonces cualquier miembro de la iglesia de Roma podría sentir: Pablo, está bien, qué bueno que condenas en tu evangelio a los idólatras, a los ateos y a los inmorales sexuales. Pero Pablo después empieza a dirigirse a un sector y empieza a condenar en su evangelio al sector de la sociedad que se puede considerar como moralista y como religioso. Y bueno, ahí estaba pisando callos a todos, pero especialmente a los judíos, al sector judío de la iglesia de Roma. ¿Y qué está diciendo Pablo? Bueno, todos están bajo la misma condenación. Judíos y no judíos, todos están bajo pecado. Y entonces Pablo se adelanta a responder a algunas inquietudes que podían surgir del sector judío de la iglesia de Roma y dice: bueno, pero entonces, ¿qué ventaja tiene haber nacido judío? Te has preguntado a ti, y esta iglesia está conformada por mucha gente que tenemos la bendición de haber nacido en un hogar cristiano. ¿Qué ventaja tiene el haber nacido en un hogar cristiano? ¿Sí? Pablo dice: bueno, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucho en todas maneras. ¿Sí? ¿Y cuál es la primera? Dice, el ejemplo, solamente les voy a dar una de muchas ventajas que puede dar. Y una es que les ha sido confiada la palabra de Dios. No se las dio a los mayas, no se las confió a los hindúes, a los chinos, se los confió a un grupo étnico específico, a los judíos. ¿Sí? Y esa relación de los judíos con la palabra de Dios representa una enorme ventaja. Hermanos, piensa un momento, tú que naciste en un hogar cristiano, ¿qué ventaja tiene alguien que nace en un hogar cristiano? Mucho, en todas maneras. Usando el lenguaje bíblico, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Eso es una enorme ventaja, pero también toda ventaja conlleva una gran responsabilidad. ¿Sí? Y entonces viene la pregunta, que alguien podría decir: bueno, si la existencia del pueblo judío fue idea de Dios, y Dios quiso revelar su palabra y entregarla a un grupo, a una nación llamada el pueblo judío,
y estableció un pacto con ellos. Y como nosotros leemos a lo largo de las páginas de la Biblia, del Antiguo Testamento, ese pueblo, ¿cómo fue a ese pacto? Una y otra vez, infiel, infiel, violaron mi pacto, lo cual termina en una deportación a Babilonia, ¿sí? Que dura 70 años y Dios en su misericordia nuevamente los regresa a su tierra. Pero, ¿cuál será la manifestación más grande de infidelidad de Dios, del Israel, de los judíos hacia Dios? Bueno, lo podemos leer y vayan conmigo a este pasaje en la Biblia donde el Señor revela que vendrá un tiempo en el cual Jerusalén quedará totalmente desierta, asediada por un imperio. No quedará piedra sobre piedra. ¿Y cuál fue la razón que dijo Jesús? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, el rechazo al Mesías, al Hijo de Dios, fue la más grande manifestación de infidelidad de Israel. Vemos nosotros ejemplos de la infidelidad con el becerro de oro. Vemos también en la generación después de la muerte de Josué, cómo el pueblo de Israel se olvidó de las maravillas que había hecho y fue infiel a Dios. Ustedes pueden leer esto en Josué capítulo 2. ¿Sí? Pero en Lucas 19, y vayan conmigo a Lucas 19:44, vean qué dice Jesús. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Cuál es la razón? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces Pablo está hablando justamente de esta infidelidad de los judíos como grupo étnico al pacto de Dios. Y alguien pudiera preguntarse, ¿la incredulidad de Israel pone en duda la fidelidad de Dios? Y a veces pensamos en Dios como en términos muy humanos. Es decir, bueno, Dios se propuso hacer algo, pero pues el pueblo con el cual entró en pacto fue infiel y entonces Dios como que se truena los dedos y bueno, yo tenía otra idea. No, Dios no pierde el control. Dios tiene siempre el control de lo que hace. Y estas preguntas, ¿se equivocó Dios al hacer un pueblo y al hacer un pacto con un pueblo que le iba a ser infiel y que iba a rechazar a su Mesías? ¿O será que Dios no es del todo omnipotente o no es del todo sabio como para haber garantizado la fidelidad de ese pueblo? No, al contrario, escuchen muy bien esto, amados hermanos. La infidelidad de Israel pone aún más de manifiesto la fidelidad de Dios. ¿De qué manera, te preguntarás? ¿Cómo la infidelidad de Israel pone de manifiesto la fidelidad de Dios? La respuesta la encontramos en Romanos 11, versículos 11 y 12. Dice así esta porción de la Escritura. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero escuche esto. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza, escuche esto, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que justamente la ocasión para que el evangelio llegara a todas las naciones tuvo que ver con la infidelidad de Israel. ¿Cuál era el plan original de Dios, hermanos? Desde el llamamiento de Abraham. ¿Recuerdan? Dice, en tu simiente, Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El plan del Señor desde un principio fue que todos los grupos étnicos del planeta, aún todos los grupos étnicos
que no habían surgido cuando le hizo esta promesa a Abraham, conocieran su nombre. Todas las naciones conocieran y adoraran a Dios. Ese fue su plan original. Y qué bendición que como iglesia nosotros somos la agencia que está con la responsabilidad de llevar ese plan. La iglesia existe porque hay misión. No hay misión porque hay iglesia, sino la iglesia existe porque hay misión. Entonces, Israel no era el fin último dentro del plan de Dios. Israel solamente era un medio para que el plan y propósito de Dios de dar a conocer su nombre, de que su nombre fuese conocido en todo el mundo, se cumpliera. Y lo que dice Pablo en Romanos 11 es que justamente el tropiezo de Israel fue la riqueza del mundo, la riqueza de los gentiles. Pero en este punto, alguien pudiese llegar a tener algún conflicto mental o intelectual con esto que estoy diciendo. Quizá tú estás entrando en esa crisis en la cual entraron algunos que malinterpretaron a Pablo en su enseñanza, de los cuales él hace referencia en este pasaje. ¿Será que Pablo lo que está haciendo es aquí promover la infidelidad a Dios para que entonces la fidelidad de Dios se haga más manifiesta? ¿Está promoviendo Pablo el pecado? Nos pudiésemos preguntar aquí. No, de ninguna manera. Ese no es el propósito de esta enseñanza de Pablo. Aunque la fidelidad de Israel, la infidelidad de Israel puso de manifiesto la fidelidad de Dios, hermanos, recordemos esto. La infidelidad de Israel no causó la fidelidad de Dios. Nuestro pecado no hace a Dios ser más Dios. Dios es Dios. Dios es fiel porque Él es Dios. Segunda de Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, la fidelidad de Dios está ligada a su divinidad, a su esencia, a lo que Él es. ¿Sí? Recordemos esto, amados hermanos. ¿Cómo definimos la oscuridad? La oscuridad es un concepto que no tiene esencia en sí mismo. Cuando ustedes definen la oscuridad y alguien le pregunta, ¿qué es la oscuridad? ¿Qué decimos? Todos lo sabemos. Ausencia de luz. ¿Por qué recurrimos al opuesto? Porque el opuesto sí tiene esencia. La luz es una forma de energía. ¿Sí lo sabemos? Lo sabemos muy bien, hermanos. Entonces, Dios tiene esencia, su santidad, su fidelidad. Es la luz, ¿sí?, que se hace manifiesta. Y la oscuridad solamente hace más notoria la luz. Entre más oscuro es un lugar, más se notará una luz, por pequeña que esté encendida, hermanos. Ahora, existen espectáculos que solamente se pueden disfrutar en la oscuridad. Aquí cerquita tenemos el santuario de las luciérnagas, ¿verdad? Y las visitas pues son obviamente en la noche. Bueno, muy lejos de aquí, pero se ve que es algo maravilloso el ver la aurora boreal, ¿no? Allá en el hemisferio norte, polo norte, ¿no? Pero ¿en dónde se ve? En la noche, justamente, se necesita de la oscuridad, ¿sí? Y, hermanos, el hecho de que Pablo esté hablando de que la infidelidad de Israel hizo notoria la fidelidad de Dios, no es una promoción del pecado, sino que es todo lo contrario. Es reconocer cuán sucios somos ante Dios y cuán lejos, qué distancia hay entre nosotros, nuestra realidad y la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque para poder tener acceso a la vida eterna, al perdón de nuestros pecados, primero hay que reconocernos pecadores. El problema del ser humano es que se siente muy parecido a Dios. Nos sentimos tan fieles como Dios, tan veraces como Dios, tan santos como Dios. Y lo que está Pablo remarcando aquí es el contraste que existe
entre la fidelidad de Dios y la infidelidad humana. Pero una aplicación que yo encuentro aquí, hermanos, las ventajas se aprovechan o se desaprovechan, todos lo sabemos, ¿no? Pero si tú naciste y tuviste la ventaja de nacer en un hogar cristiano que desde chiquito escuchaste y estuviste expuesto a la palabra de Dios, ¿cómo está tu relación ahora que has crecido? Ya sea que estés presente aquí o que nos sigas allá en tu casa. ¿Cómo está tu relación con Dios? Ahora que ya quizá ya te independizaste de tus padres, quizá ya tienes una familia propia, ya eres un adulto, pues. Esa ventaja de haber nacido en un hogar cristiano, ¿la aprovechaste? Esa es la ventaja de lo que dice este pasaje, ¿sí? ¿Hasta cuál, ahora a los padres de familia, hasta cuál generación hemos impactado con nuestra vida? ¿A tus hijos? ¿A tus nietos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Sí? Ahora, en orden de prioridades, mis amados hermanos, tu fidelidad más grande, ¿para quién es? Si eres hijo de Dios, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, nos encanta el himno Grande es tu fidelidad, ¿no es cierto? Es uno de los himnos más amados por el pueblo cristiano. Pero preguntémonos, ¿qué tan grande es nuestra fidelidad a Dios? La fidelidad a Dios se expresa en acciones concretas, como adoración diaria, personal, individual, en ese tiempo devocional diario. ¿Estamos yendo todos los días a Dios? ¿Somos fieles? ¿Mostramos fidelidad en ese tiempo devocional? Es decir, también otra forma en cual nosotros podemos expresar fidelidad a Dios es viviendo una vida de integridad en la sociedad y en la familia. Una vida de comunidad, es decir, congregarse en la iglesia, servir en la iglesia, tener un corazón por las misiones. Eso también habla de fidelidad con Dios, participar en esfuerzos para que otros escuchen el evangelio. Miren, amados hermanos, aquí Sari nos compartió un video, ¿no? Pero detrás de las personas que salen aquí en el hospital, hay muchos más hermanos que no salen, pero que Dios conoce quiénes, y gracias a Dios por sus vidas, amados hermanos. A ti, hermano y hermana, que no, por alguna razón no estás, pero ofrendas, o colaboras, o mandas, compras pan, o compras café, o preparas café, o lo que sea. Eso es tener un corazón comprometido. O simplemente oras, sabes que los viernes, ese viernes es de hospital y estás orando. Eso también, hermanos, es una bendición, ¿sí? Tener un corazón por las almas perdidas. Eso habla de fidelidad a Dios. Pero hay otro contraste que vemos en el versículo 4 de la carta a los Romanos. Dice este versículo: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bueno, esto es una cita del Salmo 51, el Salmo de confesión del pecado de David, y en el versículo 4 del Salmo 51 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Imagínense aquí David lo que está diciendo, y Pablo retoma este versículo. Se imagina una escena hipotética en donde Dios está siendo acusado de algo y está en un juicio y está siendo juzgado, ¿no? Entonces dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y ese es otro contraste que nos habla el Evangelio. Nuestra mentira resalta la veracidad de Dios. Los seres humanos tendemos a la falsedad en muchos aspectos. Les decía en una de las predicaciones, hermanos, de cuántas mentiras se dicen al día, ¿no? Hasta 200 mentiras por día se dicen las personas. Y eso nada más es de las cosas que decimos que no son reales. Pero, a ver, ¿de qué manera podemos también mostrar vidas no auténticas, ¿no? ¿Sí? Hay muchas formas en las cuales nosotros no somos auténticos ante los demás, ¿sí? Es decir, mentir no solamente es decir algo que no es verdad, también decir, no dar toda la información, ¿verdad? Cuando el hijo le dice a la mamá,
pues nada más aquello que no le compromete o que no le genera conflicto, ¿verdad? También, hermanos, podemos nosotros, ocultando información, sonrisas falsas, saludos falsos, abrazos sin afecto, son esos maquillajes, hermanos, que nos disfrazan ante los demás. La gente miente por diversas razones. La gente miente para quedar bien, para excusarse, para obtener lo que quiere, para conservar una imagen respecto a sí mismo o para no hacer sufrir a los demás. Muchas veces así también la gente miente o mentimos muchas veces por miedo al rechazo. Pero el ser humano es mentiroso, es lo que está diciendo Pablo aquí en su carta. El ser humano es mentiroso, pero el vivir rodeado de mentiras puede ser un tema que te puede llevar a tener muchos conflictos en tus relaciones. Porque vivir rodeado de mentiras o una vida de mentiras te puede generar incluso problemas de salud, ansiedad y como dije, problemas de relaciones. Bueno, pero Dios no es así. Dios es veraz. Dios, podemos confiar en que el Dios que se ha revelado en su palabra es tal cual Él se ha revelado. Es alguien en quien puedes confiar. Y el punto de Pablo es que la mentira humana lo único que hace es resaltar la veracidad de Dios. Todos conocimos el caso de este ciclista que ganó ¿cuántas veces el Tour de France? Lance Armstrong. ¿Conocen? Oyeron de un tiempo estuvieron de moda las pulseras que él hacía para donar para la lucha contra el cáncer. Bueno, Lance Armstrong, campeón del mundo de ciclismo en ruta en 1993 y ganador del Tour de France en 7 ocasiones consecutivas desde 1999 al 2005. En 2012 fue acusado de dopaje sistemático por la Agencia de Antidopaje de Estados Unidos y decidió esta agencia retirarle las 7 victorias por dopaje, además de suspenderlo de por vida. Esta decisión, de hecho, fue ratificada por la Unión Ciclista Internacional, que anuló su palmarés ciclístico a partir de 1998. Armstrong admitió haber usado eritropoyetina, testosterona y transfusiones de sangre para mejorar su rendimiento durante su carrera de ciclismo. Su caso provocó reacciones en su contra por parte del mundo del deporte en general. ¿Qué satisfacción te puede dar a ti un trofeo que ganaste sabiendo que hiciste trampa? Que fue a base del engaño y de mentira, que todo fue una farsa fabricada. Bueno, pues aunque no lo crean, hermanos, una persona que tiene el problema de la mentira tiene un peligro aún mayor: engañarse a sí mismo. Termina creyéndose sus propias mentiras. Yo compartía ayer con los jóvenes dos pues situaciones de la vida real, ¿no? Que hasta se han hecho series ya de estafadores. Una chica de 26 años de Rusia, ¿sí? Cómo estafó a varios bancos haciéndose pasar por una heredera rusa, alemana, perdón, ¿sí? Otro chico que estafó a muchas mujeres, ¿sí? A través de una plataforma de citas, ¿sí? Que él se hacía pasar por un gran empresario de una tienda de cadenas de diamantes también. Y esa gente se cree sus propias mentiras, termina creyéndose alguien que no es. Uno de los efectos más patéticos de esto es engañarse a sí mismo. ¿Qué tan auténtica es la vida que muestras al mundo, hermano y hermana? ¿Qué tan auténtica es la piedad que nos muestras aquí en la iglesia? Familias ejemplares ante la sociedad, que en realidad no son tan ejemplares. Matrimonios, modelos en apariencia, y que en realidad son matrimonios que están resquebrajándose en pedazos. Oraciones piadosas que se elevan en congregaciones que proceden de labios impuros. Todas estas son vidas falsas, son vidas photoshopeadas.
con mucho filtro para dar una imagen ante la sociedad, ante la iglesia. El maestro de la mentira y de la falsedad es aquel ángel caído, al que la Biblia llama diablo y Satanás. En Juan 8:44 dice, Jesús les dice a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que cuando tú, como cristiano o cristiana, vives una vida de falsedad, de apariencia y de mentiras, estás siguiendo los pasos del padre de mentira. Pero miren, hermanos, el que nosotros seamos así, esta realidad, solamente nos recuerda que Dios es fiel. Dios es veraz. Pero hay un tercer contraste del que nos habla este pasaje, versículos 5 al 8. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Aquí esta palabra injusticia es la palabra adiquía, que ya les había hablado predicaciones pasadas, que significa falta de rectitud. Es decir, no es necesariamente falta de equidad, pero sí falta de rectitud, de apego, una vida de apego a los mandamientos de Dios. Todos conocemos que una de las técnicas que se desarrollaron en la pintura, hermanos, es la técnica del claroscuro. El claroscuro es esa técnica que tú, una parte del cuadro, la pones oscura justamente con el propósito de resaltar otra sección del cuadro. Bueno, pues nuestra injusticia es esa parte ensombrecida de este cuadro de la realidad que revela la gloria de Dios. Pero esta pregunta, ¿será injusto Dios que da castigo? Bueno, el ser humano siempre trata de justificar su realidad pecaminosa, ¿no? Ya Pablo en el capítulo 2 dijo que el ser humano no tiene excusa ante Dios porque una de las razones que da es porque ha entendido el juicio de Dios y todos tenemos un sentido de justicia. ¿Por qué creemos, hermanos, que después de la muerte habrá un juicio? Y hasta mucha gente no creyente entiende eso. Porque nos parece que no es justo que una persona haya cometido actos terribles, haya generado mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho daño a muchas personas y no haya recibido ningún castigo en esta vida. Y entonces, ¿cómo queda ahí? Es como cuando tú ves una película y el malo se sale con la suya, ¿cómo quedas como espectador de esa película? Es una que película, ¿no? Perdí 2 horas de mi tiempo, de mi día, viendo esta historia injusta. Bueno, ese sentimiento de injusticia, hermanos, está puesto por Dios en nuestro corazón porque nos habla de que, no, efectivamente, todo acto pecaminoso será juzgado. De eso habla Pablo cuando dice, ellos habiendo entendido el juicio de Dios. Es decir, es necesario que Dios dé castigo. ¿Sí? Y Pablo aquí no responde a la pregunta porque considera que esta es una pregunta totalmente necia, pero sí deja algunas señales de su respuesta. Por ejemplo, esta expresión que está entre paréntesis en nuestras Biblias donde dice, Pablo aclara, hablo como hombre. Es decir, preguntarte que si Dios, ¿por qué va a juzgar al ser humano por su iniquidad? Cuando esa iniquidad hace resaltar la gloria de Dios, solamente lo pregunta alguien que es un hombre natural, alguien que no ha nacido de nuevo. Es decir, no ha sido regenerado, no tiene un nuevo corazón. Pero el hecho de que Pablo pregunte, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Nos recuerda que el mundo debe ser juzgado. Y luego termina Pablo haciendo referencia a que había algunos adversarios de su ministerio
que estaban diciendo, no, es que Pablo al enseñar esto lo que está haciendo es promover el pecado. Y dice, Pablo, ¿saben qué es lo que enseña? Hagamos males para que entonces la gloria de Dios se vea magnificada. Mintamos para que la veracidad de Dios sea engrandecida. Seamos injustos para que la justicia de Dios sea más evidente. Y Pablo no estaba enseñando así. Preguntarse si Dios es injusto por castigar la maldad humana que hace resaltar su gloria es no haber entendido el punto. Como ya dije, Pablo no está promoviendo el pecado ni que las personas continúen en pecado, sino que está estableciendo que esa realidad nos separa de Dios. Dios es santo, nosotros no lo somos. Y si nosotros no somos santos, merecemos el castigo de Dios. Nuestra condenación es justa. En el periódico El Sol de México, el 3 de agosto del 2021, salió una nota, hermanos, y escuche lo que dice. En un lapso de 11 años y 3 meses, es decir, desde el 2010 al 2021, el Consejo de la Judicatura Federal denunció penalmente a 11 jueces y 14 magistrados ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. ¿A quiénes? A jueces y magistrados. Es decir, los encargados de impartir justicia, acusados de ser injustos. Hermanos, Dios no es un juez corrupto. No te engañes. No te quedes con esa idea. Dios castigará el pecado y el castigo por el pecado ni se queda corto ni se queda largo. Es exactamente el castigo que debe ser por transgredir la ley de Dios. Si eres hijo de Dios, Dios es tu Padre. Y tu Padre Celestial es infinitamente justo. Ahora, pongámonos por un momento y pensemos en esto, hermanos. Todos nosotros, todos los días, emitimos juicios sobre muchos actos de nuestra vida. Por ejemplo, un padre de familia tiene que juzgar muchas veces entre conflictos que se dan entre sus hijos, ¿no? Los que somos maestros o docentes, muchas veces emitimos juicios de los trabajos, tareas que nos entregan nuestros alumnos, ¿no? Es decir, en ciertos niveles, en ciertas esferas, emitimos juicios todos los días. Si alguien tiene un negocio y tiene empleados, bueno, pues también evalúa y emite juicio respecto al desempeño de sus empleados. ¿Y cómo somos, hermanos, como jueces nosotros? ¿Qué tan justos somos en los veredictos que damos respecto a las decisiones que tomamos? ¿Somos equitativos? Si tienes, por ejemplo, más de un hijo, ¿tratas igual a todos tus hijos? ¿En tus relaciones tratas de igual forma al rico que al pobre? ¿O juzgas a la persona o sus actos en función de lo que puedes obtener de esa persona? Actos que tienen que ver con justicia, hermanos. Es justo que si tus padres son ancianos, tú veas por ellos. ¿Estás atento a las necesidades de tus padres? Si tú eres padre y tienes tus hijos, dependen de ti, están en la edad de crianza, ¿eres fiel en proveerles para ellos? Y no solamente me refiero a lo económico, hermanos. Me refiero también a tiempo, a atenciones, a estar pendientes de ellos. La justicia de Dios, hermanos, Dios es justo y lo ha dicho Pablo en esta porción. Pero ¿en dónde se vio más claramente la justicia de Dios? En la cruz de Cristo. Y eso a veces nos suena un poco difícil de entender porque decimos, pero es que el Señor Jesucristo no cometió pecado y fue muerto por nuestros pecados. Bueno, cuando tú piensas en la cruz, normalmente piensas en el amor de Dios y es correcto.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero la Biblia también nos habla de que cuando pienses en la cruz, piensa en la justicia. Porque Dios su santidad es tan grande que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por pecados que Él no cometió, sino por nuestros pecados. Es decir, Dios no es un juez injusto ni corrupto. Él castigó el pecado, pero lo hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y aún nuestro pecado y nuestra injusticia magnifica la gloria de Dios. Pero esto no nos exime de responsabilidad ante Él. Dios es fiel. El hombre es infiel. Dios es veraz. El hombre es mentiroso. Dios es justo. El hombre es injusto. La solución a este contraste, ¿cuál es? Jesucristo. La cruz de Cristo. La reconciliación del hombre con Dios a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. La pregunta es, ¿has venido a Cristo ya? ¿Gozas del perdón de tus pecados? ¿Es Jesucristo tu Señor y tu Salvador de tu vida? ¿Has hecho ya las paces con Dios? ¿Te has puesto a pensar cómo te iría hoy si hoy fuera el día de tu juicio, de tu vida ante Dios? ¿Cómo saldrías? Tengo buenas noticias para ti, porque estás vivo y me estás escuchando. Si tú vienes a Cristo hoy en fe y renuncias a tu propia justicia, renuncias a tus propias mentiras que te has creído de que eres bueno, de que no eres mentiroso, de que no eres tan malo, y dices, Señor, la verdad es que soy peor de lo que la gente piensa de mí. Tú sabes que soy completamente malo y que en mi corazón y en mi mente y en lo secreto he hecho actos horribles que si la gente se enterara me daría mucha vergüenza. Pero acudo a ti. Pongo mi fe en ti, en tu sacrificio, Jesús. Recíbeme. Perdona mis pecados. Te entrego mi vida. A partir de hoy te declaro Señor y Rey mío. Pongo mi fe solo en ti. Si ese es tu caso, déjame decirte que Jesucristo te pone una ropa nueva, te viste con su justicia y tienes acceso al reino de Dios. Ven a Cristo hoy y entonces cuando llegue el día de tu juicio, ¿sabes qué? Serás declarado inocente, no por tu justicia, sino por la justicia de Jesucristo en la cruz. Ven a Cristo hoy. Padre, gracias te damos por tu palabra. Nosotros somos pecadores, tú eres santo, Señor. Nosotros somos injustos, tú eres justo. Nosotros somos mentirosos, tú eres veraz. Señor, gracias te damos por la cruz de Cristo. Gracias te damos por su sangre derramada. Señor, que el día de hoy sea un día de salvación para mucha gente. Permite que este mensaje tú lo uses, tu Espíritu Santo lo logra introducir en el corazón de las personas y que muchas almas hoy encuentren el perdón de sus pecados y la reconciliación a través de Cristo Jesús. En su santo nombre oramos. Amén.